Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión de geometría y trigonometría con el tema congruencia de triángulos. Primero vamos a recordar que en el caso de la congruencia, por ejemplo, de ángulos, sabemos que deben de tener la misma medida. Para el caso de triángulos, la definición, digamos, informal de congruencia significa que estos dos triángulos, cuando son congruentes, es porque uno coincide con el otro en cada una de sus partes, o sea, se ajusta perfectamente. Para representar la congruencia de triángulos usamos también el mismo símbolo que para el caso de ángulos. Por ejemplo, en este par de triángulos podemos establecer que el triángulo ABC es congruente con el triángulo HMN. Acá sí será importante el orden en el que se describan cada uno de los vértices de este triángulo, ya que deben de ser los vértices correspondientes, por ejemplo, el A con H, B con M y C con N. Justamente aquí hablamos de los vértices correspondientes y en el caso de esa correspondencia usamos una doble flecha, por ejemplo, A correspondiente con H, A con H, B con M y C con N. Observen que también se están manifestando las congruencias, bueno, de esos 6 elementos, que en este caso son 3 ángulos y 3 lados. Así que se ha marcado justo esa congruencia. Vayamos ahora a la definición formal de congruencia de triángulos. Dos triángulos entonces son congruentes si las 6 partes del primer triángulo son congruentes. Las 6 partes son congruentes con las 6 partes correspondientes del segundo triángulo. Bueno, eso ya pues nos da una idea de que estos dos triángulos, digamos, coinciden en todas sus partes, como decíamos, de manera informal, se ajustan perfectamente uno y el otro. ¿Cuáles son esas 6 partes? Pues ya lo habíamos mencionado, tanto los ángulos como los lados, que son los segmentos. Por ejemplo, el ángulo A es congruente con el ángulo H, el segmento AC es congruente con el segmento HN y así sucesivamente para las 6 partes. Bien, ahora vamos a definir lo que se conoce como congruencia reflexiva, simétrica y transitiva. En el caso de la congruencia reflexiva, se refiere a cuando comparamos, por ejemplo, un triángulo con el mismo. Entonces decimos que se trata de congruencia reflexiva. Un triángulo es congruente con pues el mismo. En el caso de la congruencia simétrica, es básicamente como invertir el orden de los triángulos que se están comparando. Por ejemplo, si el triángulo ABC es congruente con el triángulo HMN, entonces se puede escribir de manera inversa: el triángulo HMN es congruente con el triángulo ABC. Se conoce como propiedad de congruencia simétrica. Ojo, no estoy invirtiendo, o sea, no estoy intercambiando el orden dentro del mismo triángulo, porque ahí pues sería un error. Recuerden que eso sí es bien importante que estén escritos de la misma forma que pues la correspondencia. Lo único que hice básicamente es cambiar ese orden, como cuando en una ecuación se invierten los lados izquierdo y derecho. En ese caso pues no es una ecuación, pero está descrito el lado izquierdo y el lado derecho a partir del símbolo de congruencia. La siguiente es la propiedad de congruencia transitiva. Por ejemplo, si el triángulo ABC es congruente con el triángulo HMN,
Y a su vez el triángulo HMN es congruente con el triángulo, aquí me faltó el símbolo de triángulo, es congruente con el triángulo EFW. Entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFW. Entonces se dice que son congruentes por transitividad. Pues ahora vamos a la parte medular. Una vez dada la definición de congruencia de triángulos, vamos ya a la parte medular de esta sesión, que se refiere a los métodos para demostrar la congruencia de triángulos. Los métodos se enlistan aquí: LLL, LAL, ALA, AAL, donde L representa lado y A ángulo. Fíjense que justo los primeros tres métodos para verificar la congruencia de los triángulos están descritos a partir de postulados, y el último está descrito a partir de un teorema. Este sí se puede demostrar, pero los primeros tres se establecen como verdaderos sin demostrarlos, es decir, en forma de postulado. Vayamos con el primer caso, que es LLL. Y bueno, vamos a colocarlo como el postulado número 12. Y dice lo siguiente: si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes, lado, lado, lado. Así que el postulado establece que pues basta con saber que estos tres lados son congruentes con tres lados del segundo triángulo para establecer esa congruencia. ¿Okay? Entonces decimos, por ejemplo, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FPW. El siguiente postulado, que es el postulado número 13, se refiere a la congruencia de, bueno, LAL. Si dos lados y el ángulo incluido de un triángulo, es decir, el ángulo que se encuentra entre esos dos lados, entonces de manera informal, el término incluido en este enunciado nombra la parte del triángulo que está entre dos partes. En este caso, pues las dos partes son los lados. Así que si dos lados y el ángulo incluido entre ellos son congruentes con dos lados y el también ángulo incluido entre esos dos lados del segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Así es que no son cualesquiera digamos ángulos. Observen que la misma forma de denotar a este postulado nos dice que el ángulo pues está entre los dos lados. Entonces no podría usar, al menos en este postulado, la congruencia si el ángulo es cualquier otro que no sea el incluido entre los dos. Así que eso es importante. Así que este triángulo BCA es congruente con el triángulo QMV. Observen que el ángulo C, que está en medio aquí, pues es correspondiente con el ángulo M, que también está en medio, debe de estar en medio. Vean que en este caso son dos lados y el ángulo entre ellos. Hablemos ahora de la congruencia reflexiva, aunque no aplicada a todo el triángulo. Anteriormente vimos que la congruencia reflexiva, por ejemplo, para el caso de triángulos, es cuando se establece que un triángulo es congruente a sí mismo. Bueno, esta propiedad de congruencia reflexiva no es propia de los triángulos, también se puede aplicar a otros elementos como son los ángulos y también los segmentos. En particular, veamos este caso donde dos triángulos comparten un segmento, un lado. Es el segmento AD. Así que, por ejemplo, si estuviésemos comparando
algunos parámetros del primer triángulo ABD al triángulo AFD, pues lo primero que veríamos es que como comparten un lado, ese lado es congruente a sí mismo, así es que tienen ya un elemento congruente entre ellos. Y aquí estaríamos aplicando la congruencia reflexiva a segmentos. Entonces el segmento AD es congruente a él mismo, a AD. Bien. Vamos a llamar a esta congruencia reflexiva identidad. Así que en este contexto, identidad es la razón que se cita cuando se comprueba que un segmento de recta o un ángulo, también se puede aplicar ángulos, es congruente consigo mismo. ¿Ah? También se le conoce como propiedad de congruencia reflexiva. Así que podemos usar los dos términos para denotar. Bien, veamos este ejemplo. Observen, aquí se encuentra el triángulo PMQ. Vamos a suponer que el segmento PF es perpendicular a MQ, de tal forma que, pues entonces podemos establecer aquí la perpendicularidad. Ajá. Nos pide entonces demostrar que el triángulo PFM es congruente con el triángulo PFQ. Bien, veamos cómo es que puede demostrarse esto. En primer lugar, sabemos que, pues justamente por hipótesis, el segmento PF es perpendicular a MQ. Eso significa que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Ya que, pues, si dos rectas son paralelas, estas forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Adyacentes, de hecho, que son congruentes. Cada uno mide 90 grados. Así es que los ángulos alfa y beta son congruentes. Por otro lado, sabemos que el segmento MF es congruente con el segmento, le voy a poner dos rayitas, es congruente con el segmento FQ. Entonces vean aquí, este es FQ. Y también el segmento PF pues es congruente consigo mismo. Este es PF, es congruente consigo mismo por la propiedad de identidad. Así que observen que tenemos en este caso congruencia de un lado, que es el lado PF de los dos triángulos, porque es el mismo, lado, ángulo y lado. Y además el ángulo se encuentra entre los dos lados que son congruentes. Entonces tenemos congruencia de lado, ángulo y lado. Lado, ángulo, lado. Así que podemos establecer que los dos triángulos mencionados son congruentes por el postulado LAL. Lado, ángulo, lado. Y queda verificado justo pues lo que nos pedía, que era la congruencia. Vamos ahora al postulado 14, que se denota como ALA o ALA, y dice lo siguiente: si dos ángulos y el lado incluido, o sea, entre esos dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos y el lado incluido de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. ALA. Ahora es un ángulo, un lado y un ángulo, pero ese lado debe de cumplir que se encuentra entre los dos ángulos. Eso es importante. Así que, por ejemplo, en este caso, el triángulo ABC es congruente con el triángulo HFG. Y es un postulado, así que lo tomamos como cierto.
Veamos ahora el último caso de congruencia de triángulos, que es AAL. Ajá. Y este se enuncia como un teorema. Dice, si dos ángulos y un lado no incluido de un triángulo son congruentes con dos ángulos y un lado no incluido de este segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Vean que ahora el lado ya no se encuentra en medio. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo B, el ángulo C, son congruentes con H y F, ángulos H y F respectivamente, pero el lado, que en este caso es el segmento BA, no es un lado que se encuentre entre los dos ángulos. Ajá, el lado que se encuentra entre los dos ángulos es este BC, pero no es ese el que se sabe que es congruente. Y bueno, eso es suficiente de acuerdo al teorema para concluir que los dos triángulos son congruentes. Bien, vamos a verificarlo. La hipótesis ya la veíamos. Por ejemplo, en el mismo diagrama, pues el segmento AB es congruente con el segmento GH. También el ángulo B, pues en este caso es congruente con el ángulo H. Y el ángulo C es congruente con el ángulo F. Demostraremos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo GHF. Bueno, los primeros dos enunciados son básicamente la hipótesis. Sabemos que los dos ángulos pues son congruentes. Ángulo B con H, ángulo C con F. Pero eso es por hipótesis. Bien, veamos lo siguiente. Como son congruentes, sus medidas son iguales. Así que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo H. Y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F. Aquí sí puedo establecer la igualdad porque estoy hablando de medidas, ¿verdad? Esto es por definición de congruencia de ángulos. Ahora, si hacemos la suma de estas dos cantidades, la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, pues veremos que eso corresponde exactamente a la suma del segundo par de números, que son la medida del ángulo H más la medida del ángulo F. Esta es una propiedad de las igualdades. Ahora, por otro lado, recordemos que por el teorema de suma de ángulos interiores de un triángulo, la suma de las medidas de los ángulos B, C y A debe de ser 180 grados porque son los ángulos que forman este primer triángulo. Pero de igual forma, para el segundo triángulo, la suma de sus medidas debe de ser 180 grados. Bien, ahora, usando las igualdades 2 y 3, vean que es posible sustituir, por ejemplo, la medida, es decir, la medida del ángulo H como la medida del ángulo B, la medida del ángulo F como la de C. Y para que esta igualdad realmente se conserve, estas dos cantidades deben ser iguales. La medida del ángulo A debe de ser igual a la medida del ángulo G. Repito porque pues este par de números es igual, ya lo veíamos arriba. Este otro par también es igual, aquí lo vemos. Así que las dos igualdades llegan a 180 grados. Lo que tendríamos entonces como conclusión es que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo G. Eso significa que los ángulos son congruentes. Los ángulos A y G son congruentes por la definición de congruencia. Bueno, marquemos esos ángulos que ya concluimos son congruentes en el siguiente diagrama. Es el mismo diagrama, pero ahora he agregado la congruencia en color azul para que se note. Vean, aquí está, ángulo A y ángulo G. Vean ahora que nuestro triángulo cumple la congruencia ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo.
Y eso lo establecimos en el postulado 14, ángulo, lado, ángulo. Cuando son congruentes, pues se concluye que los triángulos son congruentes. Así que el triángulo ABC es congruente con el triángulo GHF por el postulado ALA. Y de esta manera hemos verificado el teorema. Así que, bueno, regresando, los 4 métodos para demostrar congruencia de triángulos, 3 postulados y un teorema que hemos ya verificado. No se olviden siempre de conservar ya sea el orden entre, por ejemplo, en este caso el ángulo que va en medio de los lados y el lado que va en medio de los ángulos, y en el último teorema en el que el lado no se encuentra entre estos dos.